Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde se revisarán algunos tópicos del muestreo. Más que todo del muestreo, debemos identificar de qué tipo de muestreo se trata, qué tipo de muestreo realizaremos en un análisis de tipo estadístico. Esto es como la parte clave de los ejercicios que revisaremos en esta ocasión. Entonces, vamos a revisar un ejercicio. Para eso vamos a compartir pantalla. Bien, acá tenemos entonces, vamos a correr esto por acá. Un ejercicio donde tenemos que elegir una muestra aleatoria simple de tamaño 4, ¿ya? Se plantea el problema y cuál es lo que se debe realizar, identificar qué tipo de muestreo debemos usar en esto que nos están señalando. Para contextualizar un poco, antes de comenzar, debemos tener claro que existen dos tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico y el no probabilístico, ¿ya? Y dentro de este muestreo probabilístico hay muestreos específicos, ¿ya? Que tienen distintas técnicas, distintas metodologías, cómo se trabaja. Entonces, tenemos el muestreo aleatorio simple, tenemos el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. ¿Ya? Más adelante iremos viendo más o menos de qué se trata cada uno de ellos o cómo se trabaja con cada uno de ellos. Luego tenemos el no probabilístico, que este tipo de muestreo no es aleatorio, ¿ya? Es un muestreo que es por cuota, por juicio de experto, o el bola de nieves, ¿ya? Volvamos al ejercicio. Entonces, en este primer ejercicio se podría usar de manera simple una tabla de muestreo aleatorio, donde están definidos varios valores, ¿ya? O también se puede usar Excel, o también podemos usar R. Como estamos trabajando en R en esta ocasión, vamos a ver cómo lo realizaríamos en R. ¿Sí? Veamos aquí, y tenemos R. Y en R debe saber cuando estamos hablando en cuanto al tamaño de la muestra, eh, en este caso tenemos una población que nos muestra ahí de 20 ejercicios, o sea, 20 datos, y el tamaño que se debe seleccionar es 4. Ahora bien, como les decía, vamos a usar R, y en R debemos saber qué código vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar el comando, voy a mostrar enseguida, el comando sample, que lo tengo anotado aquí. Como siempre yo los anoto primero y después me los llevo a lo que es el R en sí. Si yo coloco, vamos a copiar así primero, quiero que vean algo. Miren, ahí está sample y me está pidiendo los valores que debo incorporar. Que son la medida del el tamaño de la muestra, la medida que tiene,
Y ojo acá que dice replace, igual falso. En esta ocasión no vamos a usar probabilidades, pero sí podríamos decir, replace significa que si es con reemplazo o si es sin reemplazo la muestra, ¿ya? Ahora, entendamos qué significa con reemplazo y sin reemplazo. Con reemplazo quiere decir que yo devuelvo los elementos a mi muestra. Supongamos que tengo en una caja todos los elementos, todos los números, todos los colores, etcétera. Y tengo que escoger 4 elementos al azar. Los voy a escoger y luego los devuelvo. Entonces tienen la probabilidad de volver a aparecer estos elementos. Eso sería con reemplazo. Y sin reemplazo yo los saco y no los devuelvo más a la cajita. ¿Ya? Eso para que se entienda más o menos de qué se trata. Volvamos a nuestra... Ahí tenemos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tengo el código sample y listamos de 1 a 20. ¿Por qué de 1 a 20? Porque justamente mi ejercicio tiene 20 datos. ¿Ya? Ahí abajo dice el recuento, que son 20 datos. Y, bueno, esto de que se trata de unos pasajeros que yo quiero saber si viajan de vacaciones a otro país el 2023, ¿ya? Donde ellos responden sí y no. Entonces, yo coloco que son del dato 1 al dato 20 y la medida que quiero obtener de esta muestra es de 4. ¿Es con reemplazo? No, no lo voy a hacer con reemplazo porque quiero ver en esta ocasión solamente los que me dicte cada vez que vaya haciendo el muestreo. Le damos run. Cuando es en este caso, es un muestreo aleatorio simple, y como lo dice simple, porque tenemos un listado, como este que les mostré, y se sabe cuál es la población y cuánto es el número de cada elemento. Sabemos que es 4. Entonces, para R es más simple, utilizando la función sample. Porque sample ya nos dice cuántos elementos hay que seleccionar ahí, ¿no? Con el CICE, nos indica y nos pide, nos solicita el número que tenemos que utilizar. Si queremos un individuo que se repita, ahí nosotros le vamos a colocar en el replace, le vamos a colocar true, ¿ya? Corresponde a verdadero, yo quiero que se repita. Entonces, si ustedes se fijaron acá, me apareció 6, 15, 7 y 1. Entonces, si yo me voy acá donde tengo mis datos, me dice que puedo seleccionar el dato número 6, ¿ya? Entonces, veamos para que logren entender. No 2. Ya. ¿Dónde está el dato número 6? Aquí. Aquí está el dato número 6. El otro dato es el 15, acá. Y el dato 7, poner 7, y el dato número 1. Ahí están mis 4 elementos aleatorios que me solicita la muestra, ¿ya? Donde tengo estas 4 personas con su respectiva respuesta. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan acá, si yo vuelvo a dar room, ahora, resultó casualidad que se repitió el 1 y el 15, ¿ya? Entonces,
Nuevamente tenemos las respuestas del 1 al 15, pero ahora tenemos la del 4 y el 3. Otro muestra. Vuelvo a hacer room. Como es aleatorio, siempre van a salir distintos valores. 19, 2, 18 y 13. Ahora, si yo coloco le doy room, miren, fíjense, ahí apareció el 20 repetido 2 veces, ¿ya? Entonces, 2 veces veo la pregunta del dato número 20. Si ustedes se fijan aquí, como que no me sirve mucho que yo repita, ¿ya? Porque yo necesito saber la opinión de las personas si viajan o no, por X motivo que tenga el estudio, ¿ya? Entonces, ¿para qué quiero saber 2 veces la opinión de Jorge, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cuando es con reemplazo y sin reemplazo, ¿ya? Cuando queremos o no queremos que un individuo se repita, que todo, en este caso, como les decía, no vamos a usar probabilidad, en este caso puntual. Y bueno, de ahí, las veces que nosotros queramos repetir, vamos a irnos al listado y vamos a ver quién fue seleccionado. Ahora, si este muestreo fuera sistemático, el sistemático, yo voy a decir, por ejemplo, tengo sistemático, y me falta aquí. Por ejemplo, son 20 datos con un tamaño de 4. Y eso me dice 5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cada 5 datos yo voy a elegir uno. Ahora, si quiero ser más exacto y más aleatorio de este tema, yo puedo decir, ya voy a... Esto mejor. Ya van a ver lo que voy a hacer. Ya, supongamos que yo quiero ver con qué dato voy a comenzar para ser más aleatorio, más justo, por decirlo así, en estadísticamente, ¿no? Voy a elegir uno al azar para comenzar de ahí, porque yo podría decir ya, comienzo del primero y cuento 1, 2, 3, 4, 5, quiero la respuesta de Karin, por ejemplo, en el sistemático. Después, comienzo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y quiero la respuesta de Víctor. Y después, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y quiero la respuesta de Julio. 1, 2, 3, 4, 5, quiero la respuesta de Marcelo. ¿Ya? Entonces, eso es sistemático. Pero, si yo quisiera que esto fuera más aleatorio posible, voy a escoger el primero al azar y ocupo la función sample. Y me dice que puedo comenzar con el número 14. ¿Ya? Me voy acá. El número 14 es Julio. Ese va a ser el primer elegido y de ahí comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente es Marcelo. Después 1, 2, 3. Y me devuelvo al primero. 4, 5. La siguiente que le vamos a preguntar es Sol. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, así sería un muestreo de tipo
sistemático, si yo lo quisiera hacer de esa manera. Bueno, eso es la forma, en realidad, en que nosotros hacemos la elección de nuestras muestras. Con el modo sample es lo que vamos a hacer siempre. Ahora, el método, la metodología que vamos a usar, eso no vamos a necesitar R para eso, sino que ahí ya va el valor ya el tecnicismo que usemos nosotros, ¿ya? Y nuestros objetivos del estudio. Por ejemplo, vamos a ver otro caso. Aquí tenemos un vendedor de seguro que tiene que ofrecer sus productos por orden de gerencia general a una muestra de clientes donde la mitad son personas que ya poseen un seguro en otra compañía y la otra mitad nunca han contratado un seguro de vida, de salud, de lo que sea, o sea, nunca han contratado estos servicios. Sí, en este caso, las características de control es si poseen o no poseen contrato de seguro. Ahora, ¿qué método recomendaríamos en este caso? En este caso, ya me está dando la característica, ¿cierto? Que dice que la mitad posee y la otra mitad no posee. ¿Sí? Acá, en este caso, yo estoy forzando una muestra a una característica en particular. En este caso, cuando estamos forzando, es solamente un muestreo no probabilístico. Diríamos que un muestreo por cuota, ¿ya? Donde otro ejemplo sería la mayor cantidad de clientes son hombres, y en este caso también, y la otra mayor cantidad son mujeres. Entonces, también estaríamos forzando un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, como yo estoy forzando una muestra, en este caso tendríamos que usar el muestreo por cuota, ¿ya? Vuelvo a insistir, que el muestreo por cuota es cuando uno quiere forzar un asunto a un grupo en particular. Cuando uno quiere forzar a un grupo en particular, y ojo que aquí puede ser similar al estrato, porque hay estratos que están definidos, pero uno fuerza una selección a tener de cada uno de estos componentes, ¿ya? Al decir, yo lo quiero que sean de estas características, que tengan o no tengan seguro para el caso en particular. Es decir, se va llenando la cuota, voy llenando el grupo, que cumple con las características similares para la cantidad que yo necesito, ¿ya? Yo necesito con ciertas características, y que tenga un grupo, los que no tengan seguro y los que tengan seguro, ¿ya? Contratados con una compañía, puede ser que diga con una compañía X o con cualquier compañía, ¿ya? Eso se refiere cuando yo tengo un caso como ese en particular. Ahora, supongamos, vamos a ver otro caso. En este ejemplo, un grupo de investigadores necesita entrevistar un grupo de 65 niños y 55 niñas, pero por tiempo y costo no puede realizar la entrevista a todos, por lo tanto tiene que seleccionar una muestra de 15 niños, ojo, niños y niñas, ¿ya?
para saber sus preferencias en juegos por Internet. ¿Cuál método de muestreo recomendarías? Bueno, acá en este caso normalmente cuando se requiere algo en particular, tenemos que usar lo que se llama el juicio de experto, ¿ya? Es una opinión de los que ya saben. ¿Quiénes saben? Estos niños saben de juegos de Internet, porque viven en juegos de Internet, todo el día están jugando, entonces ellos son los expertos en esta característica de la muestra. Ellos saben, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama un juicio de experto. Esto es un caso bien básico, pero de repente juicios de expertos en otro tipo de materias, de política, por ejemplo, cuando necesito saber ciertas tendencias o de política o de economía, vamos a los expertos. Y es por eso que se llama el juicio de expertos, ya que es una opinión en particular de quien sabe de la materia, ¿ya? Entonces esto es bien simple y aquí no necesitamos realizar un cálculo en R, sino que aquí es simplemente saber las características de los muestreos, ¿ya? Ahora, como les decía yo, tenemos dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El aleatorio ya lo vimos, el sistemático también. Ahora, el estratificado, todos los que pertenecen a un estrato comparten características homogéneas, pero heterogéneas homogéneas internamente, pero heterogéneas externamente entre estratos, ¿ya? No sé, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta, una entrevista a un instituto, a una universidad en particular, voy a escoger las carreras entre sí, quizás las respuestas por un tema de perfil van a ser distintas entre sí. Entonces yo puedo escoger carreras, pero dentro de las carreras voy a tener distintos años de admisión de los estudiantes, primer año, segundo año, tercer año. Entonces, dentro de eso, puedo elegir distintos estratos, pero los estratos entre sí, por ejemplo, la carrera de ingeniería, todos los primeros años de las carreras de ingeniería de la universidad o de un instituto, qué sé yo, los primeros años entre sí van a tener un estilo propio, por lo tanto van a conformar un estrato que entre sí son de distintas carreras, pero sin embargo comparten un estilo parecido, similar, porque todos son de primer año. El otro estrato van a ser otras carreras, pero todos de segundo año. Entonces, son de distintas carreras, quizás tienen distintas visiones, pero en sí comparten un mismo estilo, ¿ya? Entonces, eso es cuando yo estoy viendo un muestreo de tipo estratificado. Ahora, el muestreo por conglomerado se podría decir, es como lo mismo. Hay una definición como similar o parecida a lo que son los estratos, pero los conglomerados todos son similares o parecidos entre sí, ¿ya? O sea, si yo quiero encuestar, por ejemplo, en el área de la salud, los consultorios de una comuna, comuna en particular, estos tienden a ser muy homogéneos
estructuralmente hablando, ¿ya? Estructuralmente hablando, o sea, no sé, unos más nuevos, unos más antiguos, pero estructuralmente hablando tienden a ser muy homogéneos, ¿ya? Eh, en su forma de proceder, en su mecanismo como consultorio. Entonces, los que obtengan, las respuestas que se obtengan en un consultorio van a ser casi las mismas que se obtengan en todos los otros consultorios. Son muy parecidas y cada uno es un conglomerado. Hay muchas características dentro de este conglomerado, pero eso es, como les decía, es muy parecido a otro conglomerado, ¿ya? Que es distinto al estrato. El estrato, porque el estrato en el caso anterior teníamos que un estrato que tenga todos los estudiantes de distintas carreras, pero todos de primer año, va a ser distinto al otro estrato que tienen todos de misma carrera, pero distinta carrera, pero todos de segundo año, y así sucesivamente. Los de primer año tienen un estilo, los de segundo año tienen otro estilo, entonces esos estratos entre sí van a ser distintos, ¿ya? El conglomerado se suelen trabajar el conglomerado generalmente trabaja por zonas geográficas, ¿ya? Por ejemplo, elijo una comuna para encuestar y los puedo elegir por manzana. Y las respuestas, vamos, supuestamente son más o menos parecidas, sabiendo que las manzanas tienden a ser similares, ¿ya? El conglomerado generalmente trabaja con la parte geográfica, ¿ya? Centros comerciales, por ejemplo, también. En cambio, los estratos, si yo trabajo en una empresa, en una clínica, que trabaje con turnos, los turnos, los estratos elegidos por turnos van a ser sus respuestas distintas. Es distinto lo que conteste el primer turno al segundo turno, al tercer turno, porque va a depender de un horario, ¿ya? Entonces, las respuestas van a ser distintas. Y en este caso, estamos hablando de estrato. Entonces, yo puedo tomar individuos o producciones de cada estrato. Eso es en cuanto a lo que son los probabilísticos, ¿ya? Y para finalizar, lo no probabilístico, bueno, el por cuotas ya les había dicho que es cuando uno quiere forzar el asunto a un grupo en particular, ¿ya? Que parecía ser similar al estrato, pero en este caso fuerzo una selección a tener de cada uno de estos componentes, que eso es el muestreo por cuota, ¿ya? El juicio de experto, como lo dice, requiere la opinión del que sabe de la materia, del experto en la materia, y ahí yo voy preguntando, ¿ya? Después el bola de nieve, bueno, el bola de nieve es como decir el boca a boca. Le pregunto a uno, ese le pregunta al otro, y así sucesivamente. Voy completando eh, todos las características de esta muestra de acuerdo al boca a boca. O sea, tengo una persona un doctor, por ejemplo, operó a una cierta persona y esa persona quedó muy satisfecha y le recomienda a otro, y ese otro le recomienda a otro, y así sucesivamente. Entonces yo voy preguntando de acuerdo a estas características de las personas que ya se han atendido. Y bueno, eso es todo de lo que es las técnicas de muestreo. Muchas gracias.